Hola a todos, mi nombre es Diego Sierra Farfán. Soy un alumno del grupo 601. Este es un trabajo para la materia de Historia Universal y ahora les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, sus causas, las batallas principales y cómo terminó. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más devastador en la historia de la humanidad, debido a la cantidad de ciudades destruidas, armas utilizadas y muertes tanto militares como civiles. Pero en sí, ¿cómo comenzó esta guerra y cómo fue su desarrollo? Es importante conocer quiénes fueron los países involucrados en la guerra. Por un lado tenemos a las potencias del eje, entre las cuales se encuentran Alemania, Japón e Italia. Y del otro lado tenemos a las fuerzas aliadas, entre las cuales se encuentra Gran Bretaña, Francia, la URSS y Estados Unidos. Esta guerra tuvo diferentes causas, entre las cuales se encuentran el descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919, la actitud vacilante de la Sociedad de las Naciones que no supo reaccionar ante el rearme alemán, las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano, el militarismo japonés, además de las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. Esta guerra da inicio formalmente con la invasión alemana a Polonia en 1939, ya que Francia y Gran Bretaña permitieron que la Alemania nazi destruyera el Estado checoslovaco entre una guerra y otra, garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia, declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas conquistan Polonia. Después de eso, Hitler continuó su expansión y conquista Noruega y Dinamarca en abril de 1940. El 10 de mayo del mismo año, comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos. Para finales de mayo, los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana, y el 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. Ahora solo faltaba Gran Bretaña. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes liberaron y al final perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania. A finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo control italiano. Ambas aventuras terminaron en desastres militares que requirieron la intervención de Alemania. El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del eje invadieron la Unión Soviética, en una violación directa del Pacto de 1939. Para finales de octubre del 41, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética, invadieron los estados bálticos y sitiaron Leningrado en el norte. Sin embargo, el ejército rojo se endureció en agosto y de nuevo en noviembre del 41 e impidió que los alemanes tomaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre del 41, gracias al invierno ruso, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. Estados Unidos se anexa a la guerra luego de que el 7 de diciembre de 1941 Japón atacara la base naval de Pearl Harbor, destruyendo barcos, aviones y asesinando a miles de hombres. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Köln, con 1000 bombarderos. Esta fue la primera batalla en territorio alemán. Uno de los puntos decisivos de esta guerra fue la batalla de Stalingrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Esta fue una batalla librada entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Esta batalla costó la vida de 2 millones de soldados. Fueron 6 meses sin descanso donde cada uno de los bandos procuró triturar, no vencer al otro. Esta batalla, junto con la batalla de miles de tanques y tropas rusas en Kursk, signó la derrota definitiva de Alemania, que empezó a retroceder hasta quedar apretada en su propio territorio. Por otra parte, Italia se encontraba en problemas, ya que gran parte de su población quería derrocar a Mussolini, y en julio del 43 los aliados desembarcaron con éxito en Sicilia. Esto precipitó la gran decisión del Consejo del Partido Fascista Italiano de derrocar a Mussolini. Los aliados desembarcaron con éxito cerca de Anzio, justamente al sur de Roma, pero no pudieron capturar esta ciudad hasta principios de junio del 44. Después de la liberación de Roma, las fuerzas aéreas aliadas lograron bombardear blancos alemanes en Europa Oriental, como las plantas de combustible sintético y goma de Auschwitz-Monowitz en Silesia.
La guerra se definió el 6 de junio de 1944, en el día mejor conocido como el Día D, donde más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía, en Francia. Después de estar atrapados en las costas de Normandía durante 6 semanas, los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el norte de Francia, conocida como la Batalla de las Ardenas. Para el día de Año Nuevo, las tropas británicas y estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. El 12 de enero de 1945, los soviéticos reanudaron la ofensiva, liberando Varsovia y el oeste de Polonia. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden y mataron a unos 35.000 civiles alemanes. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril, una última ofensiva soviética permitió que esas fuerzas rodearan Berlín. El 30 de abril del 45, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales, en Reims, y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra se dio por terminada en 1945, cuando el 6 de agosto Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima, y posteriormente, el 9 de agosto, lanzó otra en Nagasaki. El 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió el territorio de Manchuria. Menos de una semana más tarde, el 14 de agosto del 45, Japón aceptó rendirse. La ceremonia formal tuvo lugar el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Al término de esta guerra, los aliados resultaron los grandes triunfadores, teniendo a Estados Unidos y a Rusia como las dos nuevas superpotencias del mundo. Al final de esta guerra, se calcula que hubo unos 55 millones de muertos. Esta también nos dejó los horrores del Holocausto, en el cual millones de judíos murieron a manos de los nazis en campos de concentración. Uno de los hechos más relevantes al concluir esta guerra fue la creación de las Naciones Unidas, para evitar que se volviera a desatar un conflicto de esta magnitud. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado.